derivar una función que calcule eso. La especificación era f, poner otro nombre, p, xs, hola, ¿alguien se acuerda de esto? ¿Le suena? ¿Estuvieron ayer? Sí, sí, ayer hicimos eso y falta modelarizar esa F que pusiste. Perfecto, perfecto. Entonces, digamos, se nos ocurre esto, ¿no? Donde en vez de comparar con el primer elemento de la lista, bueno, perdón, en vez de comparar con un X, comparamos con un Z dado, ¿no? Entonces, vamos a derivar Habría el que plantear, profe, ah, el caso base y el caso inductivo para caso esta base para nueva el segundo. especificación. Perfecto. Caso base es XS igual a vacío. lista vacía, ¿no? Entonces, agarramos esta especificación, reemplazamos, ¿no? Voy a hacer como. Reemplazamos XS por vacío. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a aplicar definición de longitud ¿Mm? de cardinal. Sí. Sí. Eso nos da que la longitud de vacío es 0, ¿no? ¿Y ahora qué pasa con el rango? Es vacío. Y todo nos queda true. Perfecto. Bien. Entonces, rango vacío. ¿Por qué vacío? Porque esta expresión es falsa, ¿no? No puede ser que i sea igual a 0 y a la vez sea menor que 0. Entonces, Si lo querés hacer bien paso por paso, podrías poner que ese rango es falso. claro, sí, bueno, pero lo vamos a simplificar. ¿Te da true el neutro de la Perdón, operator? true. Lo cual tiene sentido, porque decimos, bueno, tenemos una lista vacía, todos los elementos de la lista son iguales, sí, porque no hay, ¿no? Entonces, caso inductivo sería X y X, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que suponer? Sí, ¿de dónde arrancamos? Eh, acá voy a reemplazar, ¿no? Esto ya lo sabemos. Recuerden que los dos puntitos que uso acá son es la flechita en realidad, en notación pseudo. Eh, o sea, es la concatenación de un elemento. Uy, eh, comienza la X. Siempre que tenemos caso inductivo, tenemos un supuesto, que es la hipótesis inductiva. ¿Cuál es la hipótesis inductiva acá? Lo que tenés ahí en el renglón 13. Perfecto. Bien, está bueno lo de que me digan los números renglones. Así que bueno, entonces tenemos la hipótesis inductiva, que es lo que queremos demostrar, ¿no? Eh, pero ahora partimos de acá, donde reemplazamos XS por X seguido de XS. ¿Y cómo seguimos? ¿Qué podemos hacer? Podemos, bueno, podremos por un lado hacer partición de rango y luego cambio de variable o aplicar definición de cardinal que quede C1 más XS y Ok, hacer el de sacar un término. perfecto. Porque vos lo que decías, si no hacemos eso, ¿cómo separarías el rango? Si desde 0 a 1 y desde Claro. 1 hasta...
Perfecto. O sea, separarías el primer elemento. Está bien. Bueno, ¿cuál hacemos primero? Hacemos el de... Vamos a cambiar este, ¿no? Así queda más bonito. Entonces usamos definición de longitud. ¿Y qué más podemos hacer? A ver si podemos hacer algo más acá. Y sacar bien. un término, profe. Cambio de variable puedo hacer. Va a ser cambio de variable. Para Si no hacer hay cambio de regla que variable, ¿no era- sería mejor usar partición de rango en lugar de la Sí, definición de longitud? sí, o podemos hacer esto. Hacemos partición de rango, ¿no? Si había una regla que salía la contracción de estas tres, Sí, pero es que era la mágica en... separación del término. Pero Sí, prefiero que no lo usemos porque hace como 3 pasos juntos y quiero que se entienda bien. ¿No? Entonces, perfecto. vamos partición de rango y después vemos esto. Pero primero vamos a dividir el rango. Esto es lo más importante. Porque básicamente cuando parten el rango, lo que quieren es como separar, o sea, quieren poder aplicar hipótesis inductiva, básicamente. ¿No? Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Podemos separar el caso 0, ¿no? Entonces ponemos i menor a 1, esto, y voy a poner el i de esa forma. ¿Puedo ponerlo? El caso de i igual a 0, ¿no? Y el caso de i mayor o igual a 1, ¿no? Y menor a esto. Claramente lo mismo, ¿no? O sea, solamente separamos el rango en el primer elemento y el resto, ¿no? Entonces, vamos acá y dijimos, bueno, a ver, podemos a la vez aplicar el paso de la definición de la longitud. Entonces, por definición de longitud, lo tengo, esto, que es igual. Vale, lo habían dicho ya. ¿A qué es igual la longitud de una lista que tiene al menos un elemento? O sea, ¿cómo definirían la longitud, no? Es 1 más la longitud de x de c. perfecto. Ponen todo junto, así que más preciso. Así, ¿no? Bien, ¿para qué nos sirve eso? Para que acá tengamos un número, digamos, que quede bien claro que esto es un número y podemos acercarnos a la hipótesis inductiva, ¿no? Entonces, tenemos esto, tenemos este catch acá. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Tenemos dos términos, ¿no? Uno más simple que el otro. Podemos aplicar rango unitario, profe, ahí, en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. ¿Por qué? Fíjense. Y el único valor que puede tomar, por lo que dice este rango, es que es 0 nomás, ¿no? Entonces, como el rango es unitario, simplemente reemplazamos en i por 0, que es el único valor que puede tomar. Entonces, rango unitario y nos quedaría ya no es para todos, sino que simplemente reemplazamos este i por un 0, ¿no? Y de paso, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer del lado derecho, podemos hacer algo. Y lo habían dicho por ahí, algo de intercambio de variables, ¿no? ¿Para qué? Porque lo que queremos es, ¿qué pasó de este lado, no? Tenemos algo muy parecido a la hipótesis inductiva, nada más que está todo corrido en una posición. Entonces lo que queremos es como volverlo, ¿no? Entonces podemos hacer un intercambio i por i más 1, donde
acá, debe ser I más el I más 1, ¿no? Y acá también. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque voy a separar acá porque quiero para que se vea mejor. ¿Por qué podemos hacer esto? Y acá... porque fíjense que el rango no cambia en realidad, porque el I más 1 se mueve entre los mismos valores que se movía el I. Es decir, que toma los mismos valores. Lo que cambia es la forma en la que lo denotamos, nada más. Lo único que nos cambia es lo que valdría ahí, pero como estamos hablando en términos de I más 1, no nos importa. Claro, claro, de hecho podríamos reemplazar por I más 500 y es lo No mismo, pasaría nada. porque está en el mismo rango. Claro, ¿no? pero acá lo pasamos por 1 porque nos interesa justamente. Exacto, el más 1 nos sirve, porque podemos hacer aritmética. Simplemente podemos hacer aritmética. Entonces, pero se nota que acá podemos haber puesto I más 800 y acá podemos I más 800 y lo mismo, porque I más 800 tiene que estar entre 1 y 1 más la longitud de X. ¿no? Entonces, ahora podemos hacer. ¿Qué podemos hacer del lado de este? Por definición de puntito, eso queda X. Exacto. Voy a copiar todo esto y lo voy modificando. Esto es X. Entonces Z igual a X y de este lado podemos hacer aritmética, dijimos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ese rango? Y con la aritmética, ¿a qué me refiero? Digamos, tenemos una desigualdad donde hay un 1 en todos lados, ¿no? Y queremos aplicar hipótesis inductiva. ¿A qué queremos llegar? Recordemos que la hipótesis inductiva es esto, ¿no? Acá te dicen que restamos 1 en cada lado de la desigualdad. Perfecto. Entonces, esto hacia 0, esto es hacia I, esto hacia longitud de XS, y obviamente acá tenemos que cambiar porque modificamos el rango. Perdón, no. No, es otra cosa. Es otra cosa acá. ¿Qué podemos hacer acá? Si I va de 0 hasta el rango de XS, ¿podemos referenciar toda X seguido de XS? Ahí por definición de puntito, eso no es XS en I. Eso mismo. Exactamente. Entonces, A eso quería llegar. nos queda esto y ahora sí, me gusta muchísimo. Vamos a poner esto un puntito. Lo usamos dos veces. Ahí, no. Se ve que lo usa 2 veces. Tac. Sí. Bien, esto sí tiene mucha pinta de hipótesis inductiva, ¿no? Me parece que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a aplicarlo. ¿Y qué significa aplicar hipótesis inductiva? Que podemos reemplazarlo. Voy a escribirlo completo. Profe, ¿sería conveniente que lo llamemos G a la nueva función para que no haga... Sí, definitivamente no se tiene que llamar igual que lo que veníamos calculando, ¿no? Solo que... No. Bueno. Yo llamé G a la original y F a esta. Podemos cambiar de nombre si quieren, pero... No, está perfecto. Pero en la movilización ya le tenés con un nombre distinto, así que no pasa nada. Claro, o sea, sería F la que queremos usar ahora. Entonces, Z igual a X. Es que voy a cambiar el nombre solamente por claridad. Dejo acá G y la original se llama F. Entonces, acá, al aplicar hipótesis inductiva, nos quedaría, esto lo podemos reemplazar por G de XS, ¿no? Con Z. Sí, esta igualdad. ¿Y acá qué pasó?
Sí, y acá llegamos a un programita que lo derivamos de la especificación y es correcto en base a la especificación. Ahora bien, este que derivamos no es el original. ¿Cómo quedaría el original? ¿No? Esa sería el final de esto. F de vacío, eso ya había quedado que es igual a true, ¿no? Lo hicieron ayer, hoy no hicimos nada de esto. Y el caso inductivo, ahora que resolvimos G, ¿cómo podemos hacerlo? Perdón, F de X seguido de XS. Z, digamos, es una instancia con X, ¿no? O sea, este problema lo modularizamos en otro subproblema que es este, ¿no? Entonces, acá sería G de X XSX. No sé de cómo quedó la derivación de ver. XS con X. Bien. Porque agarramos esta nueva definición y distanciamos con esta situación. Sí, Sí, está bien. bien. Este problema es muy similar a generalización, pero hay una pequeña sutileza acá en que no invocamos con X seguido de XS. Entonces es como un subproblema. Ahora vamos a ver un ejercicio que usa generalización, que es el ejercicio 9. Así que nos ponemos a hacer el 9. Lo vamos viendo, lo vamos pensando y lo vamos resolviendo. ¿Cómo lo especificaría en el 9? Bueno, primero le damos Bueno, sí. Esto también tengo que leer. A ver, dice ejercicio 9. Especificar y derivar una función que da una lista determina si existe un elemento en ella que sea igual a la suma del resto de los elementos de la lista. Es un problema interesante, digamos, para especificarlo ya de arranque. Entonces, vamos a hacer 9. Y vamos a llamarla F, porque sí. ¿Qué es lo que más resalta, ¿no? de este problema? ¿Con qué arrancarían? Para especificarlo, ¿no? Existe, te dice acá Betina. Si no, sí, está bien, perfecto. Si no, vamos a hacer una cosa. 5 minutos para que piensen la especificación y me la dicen. Igual existe, está bien, así que voy a poner eso. Sí, es una existe. Copio el simbolito, símbolo. Empieza con existe. Hasta ahí todo bien. 5 minutos. Me dicen el resto.
¿Sale la especificación? En este caso capaz que conviene dividir un poco la especificación esa y no hacerla entera en una sola. ¿Por qué decís? Y por ahí hacer la parte de la suma aparte, digo. Está bien, está perfecto lo que decís. Digamos, asumamos que tenemos la especificación de suma que ya la conocemos todos y usamos, ¿no? ¿Cómo quedaría usándola? O sea, tenemos esta, ¿no? Em, de hecho, ya sabemos que es correcta, incluso, porque no hace falta que probemos que esta es correcta. O sea, tenemos la definición, a eso voy. Voy a ponerla completa acá. Es la especificación de suma, la definición de suma, ¿no? Es que la suma de vacío, que la pueden derivar, ¿no? Pero creo que ya se lo hicieron, o está en el libro, está en todos lados. Entonces, suma de x y xs es igual a x más un de x, ¿no? Pero teniendo esto, ¿cómo especificamos f? Ahí en el chat hay una Claro, solución. esa está. Ah, bueno, no está bien. Tiene razón. Perdón. Entonces, existe un i tal que... Perfecto, listo. Eso vamos a poner. Entonces, existe un i. Avíseme cuando aparece algo en el chat porque por ahí estoy... y ese tal que sum de s menos x.i igual a xs.i. ¿No? ¿Esto es? Sí, está Perfecto. la vez la igualdad, pero es lo mismo. No sirve igual. Bueno, sí, está bien. Entonces, tenemos esto. Tenemos esta especificación, que es nuestro candidato, ¿no? Para que sea un programa. Y tenemos que derivar del programa. Entonces, lo primero, como siempre, ¿qué es? Perdón, a mí Sí. me quedó distinta la especificación. ¿Esa está bien? A ver. Yo en la que pasó Nicolás, lo único que cambié Sí. fue que es la sumatoria de los J, que van de 0 hasta la longitud de XS, y con I distinto de J. Pero no sé, para hacer referencia a que se suman todos los otros, que no sea es Igual a X, igual a XS. J. Sí, está bien. Sí, está bien, está bien. O sea, vos sumas todos los J menos distintos de I, de 0XS, Claro, Sí, claro. igual a XS sub I, digamos. Sí, sub J. está bien. ¿No para sub J? Claro. A ver, porque... Si O quieren, sea, la escribo. Sí, pasalo porque capaz que hay Dale. una sutileza ahí. sí. Ahí.
Pero igual esto pasa, digamos, de que hay más de una forma de especificar el problema. Hay Eh, infinitas formas de especificar. sí, sí. Así que por eso no se dan drama. Solo que van a llegar a distintos programas. Claro, por eso. Y me la estaba complicando con este, así que digo, capaz, no me sirve. Y distinto J. Claro, porque capaz se te complica para usar Zoom. Siempre puedes derivar zoom con una. Ahí está. A ver, Decís, existe un tal que es igual a la suma de jotas. sumatorio de J de 0 con XS. Y distinto J, XS sub J. Sí, está Sí, bien. está bien. Solo que lo que pasa acá es que no, esta sumatoria depende de I, ¿no? Ah, Entonces, hay un tema ahí de que no es, digamos, no es reutilizable, ¿no? Entonces, va a ser mejor, digamos, va a ser más fácil demostrar esto. claro. Pero está perfecta la solución, nada más que, bueno, va a Esta renegar. perfecta se puede derivar sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí, sí. Pero, Ah, bien. Y ahí es una resta que ponen, ¿no? ¿Esto? claro, Sí. Sí. Claro, estamos diciendo, agarrar la suma de todos y si le restás el que estamos viendo, tiene que ser igual a ese, ¿no? Bien, perfecto. Eh, entonces, bueno, ¿por dónde arrancamos? Hacemos inducción, ¿no? Caso base para la lista vacía. perfecto. Entonces, agarramos esto. ¿Qué hacemos? Reemplazamos XS por vacío nuevamente. Muchas apariciones de XS. Y ahora, bueno, esto es muy similar a lo de antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el rango? Rango vacío, te dicen por acá. Perfecto. Perfecto, sí, o sea, hacemos dos pasos en uno. Sí, Ponemos definición de definición. cardinal y rango vacío de una es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, nos da el neutro, que para él existe es false, en este caso. Y de nuevo, tiene sentido porque no existe, digamos, si la lista es vacía, obviamente no hay un elemento ahí que sea igual a la suma del resto, porque no está, no hay ninguno. Entonces, caso inductivo sería X seguido de XS, ¿no? Y nuevamente agarramos esto. Ya sabemos que tenemos esto como hipótesis inductiva. Bien, acá tenemos bastantes cosas, pero siempre podemos arrancar más o menos por lo mismo, ¿no? ¿Qué les parece acá? Casi siempre que trabajamos con Profe, listas. Sí, sí, disculpe. Pregúntalo. No, está bien, Abu, decilo. Sí. No, yo iba porque preguntó qué podíamos hacer y le iba a decir una. dale, ¿qué podés decir? Decilo. Si arrancamos siempre con lo mismo, podríamos usar partición de rango, ¿no? Ujú. Sí. De nuevo, como queremos, digamos, queremos en el momento aplicar hipótesis inductiva. Entonces, nos conviene separar para separar un caso y acercarnos a ese, ¿no? A la hipótesis. Entonces, si partimos del rango, voy a abreviar acá, voy a poner pegar. Si partimos del rango, lo que vamos a tener es todo este cacho, pero con... Ah, ¿y cómo lo partimos? Lo partimos con el primer elemento de nuevo, ¿no? Este.
Por claridad, voy a poner así. P1. ¿Sí? Sí. Justo lo que iba a decir es que nosotros siempre que estemos laburando con lista, estemos agregando lista, nosotros siempre nos queremos sacar el rango. Siempre vamos a querer hacerlo con el rango, porque ese X seguido de XS todas las veces que aparezca nos molesta. Nosotros queremos un XS solo. Ujú. Entonces, casi siempre la mayoría de estrategia para sacarse de encima el X seguido de XS es partir el rango, partición el rango. No te queda otra, muchas veces. Si bien acá todavía lo seguimos teniendo el X y XS. Claro, pero es un paso, digo, Exacto. todas las formas de sacártelo, en algún momento llevas a partición el rango. Sí. Entonces, el chiste está que como apareció este 1 acá, todo se corrió. Tenemos que tratar de volver a llevarlo a 0, ¿no? Y ahí es cuando se nos va el X seguido de XS. Entonces tenemos esto, ¿no? Partición del rango. Partimos del rango. Perfecto. Acá, de nuevo, hay un paso fácil que se puede hacer. De este lado. Y ahí nos quedaría I igual 0 y por rango unitario nos queda, hay que reemplazar las I por 0. Exactamente. Entonces, fíjense que la partición de rango está tremenda porque podemos hacer siempre eso directo. O sea, después de partir rango unitario. Entonces acá el I, como es 0, sí o sí, simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces sacamos todo esto, la cuantificación, y tenemos I0. 0 y se nos va. Bien. Tenemos esto, y podemos seguir achicando esto. Voy a hacer... El X seguido de XS en 0, ¿qué se nos hace? Podemos hacer varias cosas, pero en particular, o sea, depende de qué cónyuge, no, de qué dis. Disyunto. Sí, no sé ni cómo se dice. Disyungendo, no me gusta. Disyunto o disyunto. Sí, disyunto me gusta más. ¿Cuál agarramos? ¿Este de arriba o este de abajo para seguir reduciendo? X igual a X, acá nos dice Nicolás. Y sí. X, ¿cómo? Que el X seguido de XS en 0, ahí tenés los dos, te queda X. Perfecto, por definición de punto, ¿no? De punto. Sí. Definición de punto. Esto es X, o sea, el primer elemento claramente es X. Buenísimo. Y acá, ya que estamos, vamos a hacer algo. El viejo truco. El famosísimo y tan nombrado. La vieja y confiable. Exacto. La vieja y confiable. ¿Cuál es? Igual. El truco de la gente. Me gusta porque nadie lo dice, digamos. Simplemente Esto es todo un preámbulo. es todo un preámbulo. Vamos, yo puse una coma acá y quiero que me digan qué es lo que voy a hacer acá. Escribís magia y pones la cosa ya derivada. ¿Pero con qué quieres trabajar? ¿Con el segundo disyunto? Claro, con el primero ya terminamos. Lo dejo ahí a criterio. ¿Cuál es el viejo truco? Tiré un mini spoiler ahí, pero Sí, sí. Digamos que algo que se hace acá, ¿no? sí. El primero ya terminamos. Ahí está el ganador. Está. Bien. Venimos. Bien. Reemplazo de variables se llama esto. Pero para hacerla corta, ponemos que ahí le damos. El viejo truco del I más 1 se llama esto. Entonces, ¿qué pasa? Reemplazamos I por I más 1 en el rango, que recuerden que esto, digamos, es equivalente porque se sigue moviendo en el mismo rango. Pero tenemos que cambiarlo acá también porque modificamos el rango. Entonces,
Prefiero, no sé si ponerle paréntesis a esto, me parece que queda más confuso. Eso así. Bien, tenemos el I más 1, ¿no? Y también podemos aplicar definición de longitud, ¿no? Para que esto nos quede en 1 más longitud de X. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ustedes me dirán cuál es el próximo paso. Restar 1. Estamos con aritmética. ¿Y acá qué pasa? Más aún, hay algo que pudimos haber hecho hace rato, y que no lo estamos haciendo tampoco. Se reemplaza el i, te dicen acá. Se reemplaza Ya el lo Claro, pero ya lo reemplazamos al i en el rango, decís en el término. Claro, acá hay que aplicar una definición. Ahí Por tenemos un definición de ejemplo. puntito, Exacto. pues X es en Y. Bien, definición de puntito. Es XS en Y. Tremendo, ¿no? Pero fíjense que todavía nos falta, porque para llegar a hipótesis inductiva, ¿no? Porque esta es nuestra hipótesis inductiva, ¿no? Dice, existe un i, hasta acá todo bien, y que dice sum de xs menos xi, x en y igual a x en y. Ya queremos sum de x seguido de xs. ¿Qué podemos hacer? Ahí podríamos aplicar la definición de zoom. Perfecto. Tenemos la definición de sum, o sea, asumimos que la tenemos en este caso. Y dice, bueno, sum de x seguido de xs es x más sum de xs. Entonces simplemente reemplazamos todo esto. Y esto sería x más sum de xs, ¿no? Tremendo. ¿Podemos aplicar hipótesis inductiva? No, porque tenemos un X más. Tenemos un x más. Entonces, eso es la pista que nos dice que, no, digamos que... Acá te pregunto si en la primera parte también del zoom tendrías que hacer eso. Ah, perfecto. Bien. No me he dado cuenta. Esto sería, o sea, ya que aplicamos suma en el de abajo, vamos a aplicar acá. Entonces, x más sum de xs. Acá podemos ir reduciendo entonces. ¿Qué podemos hacer ahora? Que es trivial. Aritmética, te dicen. Entonces acá no va la x porque está sumando y restando. Entonces dice, bueno, la suma de la lista es igual a x, o sea, del resto de la lista es igual a x, que sería el primer elemento, ¿no? En este caso. O este coso que es casi como una hipótesis inductiva, pero no nos alcanza. ¿Podemos ir reduciendo esto de alguna forma? O, Ahí, profe, podríamos, como X en realidad con cero sí vale, podríamos generalizar una función más general que en ese caso particular satisfaga la especificación. perfecto. Sí. Está muy buena la observación, digo. Esto es igual que nuestra hipótesis inductiva, solo que con x en cero, ¿no? Entonces, esta es la especificación de una función que generaliza la que nosotros queremos derivar. Entonces,
podemos definir, vamos a hacer un comentario acá. Una función, la llamamos f, no, sí, f, entonces vamos a llamarla g. G, ¿y cómo la especificamos? En 0, puede ser. Bueno, G en 0 de XS. XS. Bien. ¿Y qué ponemos? Algo parecido a este cacho. O exactamente este cacho. Está bien. Pero en realidad, lo del 0 no iría. O sea, Claro, iría en X, pero en cuando X, se lo pasa en 0. Claro. exacto, en X. Claro. Podemos llamarlo X. Yo le pondré O otro nombre porque... otro nombre por ahí. ¿Y? Eh, ¿Le gusta? Un I. ¿Para ese número? ese para decir que no es... que no tiene nada que ver con la lista. Claro. Entonces, ¿se entiende, no? Entonces acá, la especificación, ¿en qué cambiaría? Ah, ¿saben qué? Para hacerla igual, por ahí prefiero llamarla. Prefiero llamar. No, está bien, sigamos con esto. Entonces, ¿qué habría que cambiar acá? ¿No? Hay que renombrar un par de cosas. El X por un Y. X por un Y, X igual Y, te dicen. ¿Y te estaríamos? Sí, está bien. Es con esto nomás, ¿no? Bien. Entonces, esta es nuestra nueva especificación, o mejor dicho, la especificación de nuestra nueva función G. Ahí, Luciano, hay una pregunta. Dale. ¿Qué diferencia hay entre modularizar y generalizar? Ah, excelente pregunta. Bien. Bien. La diferencia es que en generalización vos lo que querés es resolver un problema que engloba al que estaba solucionando. Por ejemplo, en este caso, tenemos eh, teníamos esto, pero donde x es 0, que claramente es un subproblema, perdón, una instancia del problema este, ¿no? Ahora, con modularización, vos lo que tenés es un subproblema. Es una diferencia sutil a veces. Entonces vos lo que querés es resolver un subproblema para resolver el problema más grande. En este caso estamos resolviendo un problema más grande. Como el inverso más o menos. Por decir, si vos Bueno, quisieras derivar sí, en realidad la inversa es especialización, especialización, pero pero bueno, más o menos. sí. Entiendo. Por ejemplo, a ver, si nosotros no asumimos que tenemos sumatoria acá, uno podría, o sea, podría modularizar haciendo sumatoria y derivando esta función para poder resolver esto, ¿no? Ese es un ejemplo de modularización. Acá asumimos que ya tenemos asum porque sí, digamos, para hacerlo un poco más simple. O sea, la diferencia está en qué es lo que es. Vos con una modularización vos apuntás a resolver un subproblema de la especificación. Claro, que si Con lo la resolvés, generalización, claro, vos querés resolver un problema más grande que te engloba, digamos, tu especificación. Un problema más general que cuando vos lo especialices, te quede tu especificación. en el caso del ejercicio 6 el que estamos haciendo, es muy sutil porque parece una generalización, ¿no? Pero la usamos de una determinada, la usamos de esta forma, y entonces es como un submódulo. Pero acá es muy sutil, hay ejemplos más claros como el de la sumatoria acá, que bueno, ya me perdí acá. Podríamos derivar la sumatoria para poder resolver este problema. Y aún así no va a hacer falta generalizar, que es lo que vamos a hacer acá. Yo una forma, profe, de que lo terminé de comprender, creo, fue pensarlo como, bueno, llegué a esta parte, no puedo usar la hipótesis inductiva, pero ¿por qué no puedo? ¿Hay algún valor que en un valor particular, que si yo modifico una variable se puede? Listo, entonces generalizo, si no, modularizo. Pero bueno, no sé si... Está bueno, me gusta. Sí, modularizar generalmente no deberías tener problema. Vos podrías especificar y derivar todo a lo bruto, digamos, cuando tengas que modularizar. No es recomendable, pero se puede.
Pero acá directamente te pegás contra la pared, digamos, porque te queda esta cosa, te queda un término colgado. Sí, igual en el ejemplo anterior también te quedas contra una pared, pero es cierto lo que dice. ¿Quién hablaba? ¿Lucio? Sí, profe. ¿Dónde estábamos? Pará. Acá. Tenemos X, no lo podés instanciar. Mm, Está bien, profe, pero la hipótesis inductiva creo que está mal. Es XS arriba. Y ahí es el caso de F y G, ¿no? El primero. Es muy parecido, pero te queda un subproblema. Sí. Sí. En el otro no, es medio raro, como que no queda un subproblema, sino que O sea, como que queda algo raro ahí. Te Queda queda claro, queda una. Sí. Te queda un problema más grande, digamos, básicamente. Entonces, De todas estamos. formas, profe, ahí Sí. cuando scrolleo para arriba, ¿qué es ese X.0? eh, El de arriba de todo, ese. ¿Eso es XS o...? sí, ahí debe decir perdón, X, sí, sí. Sí. Sí, X.0 no tiene ningún sentido. Claro, y ahí yo vi la X y no hay Claro, forma de pasar de la X a la XS.0. Entonces digo, bueno, no puedo generalizar eso, entonces tengo que modularizar. perfecto, perfecto. Entonces, volviendo a la generalización, ¿no? Nos habíamos quedado en que tenemos esto, claro, metimos este parámetro i y empezamos a derivar esto, básicamente, ¿no? Sabemos que al final lo que nosotros queremos es aplicar, o sea, f de xs igual a g en 0 en xs, ¿no? Entonces, por eso necesitamos derivar esta función. Bueno, ya sabemos que el caso base es vacío, ¿cómo sería? rango vacío y queda false. Perfecto. Perfecto. Vacío, false, inductivo, x seguido xs, y vamos a esto, ya lo tenía copiado, pero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un tiempo, unos 10 minutos para hacer esto, para que vayan pensando, y después seguimos haciéndolo. Mientras tanto, pongo acá nomás esto. Y cualquier duda que vayan teniendo, lo vamos viendo por Slack o lo van preguntando por acá. Voy a dejar de compartir un ratito.
va saliendo. O se fueron todos a merendar. Me dio hambre. Dijiste la palabra maldita, Lucho. Ya en 48 minutos. 48 minutos tengo una reunión, así que no. Daron que un toque. Y podríamos empezar aplicando varias definiciones, como la definición de longitud, definición de zoom, de puntito, o empezar por el rango, partición de rango y después definiciones, no sé. Me gustó la de aplicar definiciones. Vamos a aplicar definición de puntos, de zoom y de longitud, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos? Acá lo empezamos por longitud de xs más 1, ¿no? Zoom de x seguido de xs, sabemos que es x más zoom de xs, ¿no? ¿Y qué más dijimos? El punto. Punto, ¿por qué punto? Creo que todavía no podemos aplicar punto, ¿no? Profe, ¿podríamos hacerlo con separación de un término si nos queda? Para decir un término, sí, o sea, hacemos partición de rango. Bueno, Sí, o sea, con separación de términos es más corto, seguro, pero vamos a hacerlo completo, sí. Separamos el caso de cero también. Separamos el caso de cero. Sí. A ver, separamos un término. No, sí, vamos a hacerlo completo. Entonces tenemos variación de rango. Esto hacemos y entre coso. Ujú, y otro término que es con, ¿no? Ya sabemos cómo seguir acá. ¿Qué hacemos? Me gustaría resaltar, a ver si. Rango unitario en el primer disyunto. Perfecto. A ver si hay algo que coloree que nos sirva. No, definitivamente no. Eh, ¿Les gusta así?
medio... Eso no compile. No, definitivamente no compilan, pero... O lo dejo todo en plano. Pruebe C Sharp, profe, a ver cómo se ve en C Sharp. El C Sharp, no sé si va a cambiar mucho. No, claro, es como C. Claro. No. No, me parece que es para... Yo lo dejaría en plano, mucho, demasiado colorcito por lo que estamos haciendo. Sí. ¿Cómo se hace para...? Later. Lane. Bien, entonces... dijeron rango unitario, perfecto. Entonces, es una de las cosas que podemos hacer. Esto, rango unitario y es igual a 0, entonces nos queda esto, donde es igual a 0. Y ya sabemos también que si seguimos modificando eso, bueno, podemos hacer algo abajo también, como quieran. Quieren que rebuscamos. Hacemos algo acá, lo pongo en este paso. Rango unitario, el truco mágico y definición de suma. Definición de zoom, ese no lo veo, pero sí lo de Rango unitario y el i igual y más 1. este. Entonces, acá, de nuevo, cambiamos I más por I más 1, me parezca. Y ahora, ¿qué paso aplicamos? ¿O qué pasos aplicamos? La definición de zoom no la veía porque tenemos zoom de XS, no de X seguido de XS. Entonces, no hay ningún caso en que haga pattern matching, ¿no? Acá. Se resta 1, te dice. Bueno, aritmética. Otra cosa más que podemos hacer. Pero bueno, voy a... Definición de puntito. Perfecto. También te dicen XS sub i. Bien, entonces, estamos acá, ¿no? Apliquemos definición de punto primero. X y XS en la posición 0 es X. Acá también. Y por aritmética, acá podemos restar 1, ¿no? Entonces, hacemos de vuelta. Esto así. Y listo. Y Y puedo aplicar definición de punto en. tenemos definición de punto acá. Entonces tenemos que X y XS en I más 1 es lo mismo que XS en I. Es muy parecido a la que veníamos haciendo antes, ¿no? El extra de este I, ¿no? El I era el numerito que antes que agregamos, el parámetro que agregamos, ¿no? Entonces, ahora debería ir saliendo, me parece. ¿Qué podemos hacer? Pasa que no se puede aplicar la hipótesis inductiva todavía porque tenemos un I más X, ¿no? Tenemos un I más X. Eso es Decía cierto. igual a menos i. Y pero podremos hacer una cosa, podremos hacer otra cosa. No es necesario considerarlo. Sustitución. Asociamos. Me encantó el timbre. Que I más X, entre paréntesis, decimos que es igual a I. I más X igual a I. I más X no es igual a I. Porque X es el primero. Pero capaz no está diciendo de cambiar, como de cambiar el nombre, digamos. Que i más x ahora se llama i. Claro. Que I más X sea la Y y
y aplicamos la hipótesis sobre eso. Sí, la idea está bien. Déjame ver si se puede hacer así. Y en la parte izquierda, ¿qué podemos hacer? La parte izquierda es fácil. Sí. ¿Qué dice acá? Podemos tomar I más X como un num. Perfecto. Sin acá. Bien, está bien lo que dijeron, ¿no? O sea, Sí, está bien. este I más X es un número en definitiva. Y lo eh, podemos aplicar hipótesis inductiva con esto porque es como es lo mismo, ¿no? Entonces, de este lado, ya lo van a analizar bien, ¿no? Pero de este lado, digamos, algo muy fácil que se puede hacer que es, tenemos sumado X, restado X, lo sacamos, o sea, aquí hacemos aritmética. Y de este lado hacemos hipótesis inductiva usando con I. Entonces, tenemos todo este cacho pasa a ser G, ¿no? De I más X con Con XS. XS. Y este O me quedó súper corrido. Vamos. Ya más clarito. Está bien. Acá estamos diciendo que o bien La suma de XS. claro, el resto de elementos más un número I, que es nuestro parámetro, es igual al primer elemento, o acumular en el parámetro los elementos que vamos viendo. Y seguimos. Que eso tiene sentido si, digamos, si I es 0, tiene sentido con el problema original, ¿no? Entonces, acá G, ¿cómo nos queda? G habíamos dicho, de I con vacío, era false, ¿no? Y G de I con X seguido de XS es igual a esto. Y en particular, F de XS, a que es igual. F para cualquier lista, digamos, que es igual. Habíamos dicho que G era una generalización de S. ¿Qué tenemos que especializar para que nuestra G se convierta en F? Si no, miremoslo al revés. ¿Qué le agregamos a F para pasar a G? Recordemos cuál era el problema original, digamos. F decía, todos los... Necesitamos esto. Dice, existe un elemento que es igual a la suma de todos los demás, ¿no? Y acá G lo que resuelve es el problema de decir, bueno, mira, dado un número, ¿no? Yo te digo si hay un elemento que es igual a la suma de todos los demás más ese número. De hecho, vamos a dar una pista más. Lucio ya lo había dicho antes de hacer todo este tema de la generalización. Ya lo había dicho. Cuando llegamos al punto de que decidimos generalizar, Sí, fue porque acá hemos decimos llegado a esto. 0. Bien, ¿dónde irá el 0? Bien, exacto, ¿dónde va el 0?
Estamos acá en la definición del programita. ¿Cómo definiríamos f en i? Exactamente. ¿Qué? Acá tiene que cómo definir f en términos de g. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto tiene sentido? Viendo la definición de G. Reemplazamos ahí por 0. ¿Se entiende más o menos la idea? Si un paso ahí que sea medio raro o algo así. Momento. Puede ser así. Porque ahora vamos a pasar a otro. Medio rara la g también, puede ser. ¿Cómo? No digo, si ven medio rara la g también, pues pregúntenos. Sí, sí. Porque acá de ahora en más se va a poner más raro todavía. Sí, las tuplas son. Lucho, puede ser que en el libro Sí. la relación entre f y g te la da al principio. ¿Esto? Claro, me parece que de entrada te dice que... Claro, pero eso ya sabe que de entrada tenés que generalizar. Acá no sabíamos. Tal cual, digamos. Es nuestro norte, digamos. No, digo cuando generalizás. Sí, o sea, en este paso, cuando generalizamos, pensamos cómo la queremos usar, digamos. Esto de acá. Claro, sí. Sí, de hecho lo hicimos, nada más que lo hacemos de vuelta para que no lo dejé escrito, digamos. Pero sí, o sea, en el momento en que deciden generalizar, tienen que pensar, bueno, pero ¿por qué? Y bueno, pero porque quieren hacer esto. ¿Sí? Bien. Genial. Vamos a ver un poco de las tuplas, ¿les parece? Tenemos media hora. Vamos como a introducir ese mundo. Se me apagó la otra cosa. A ver. Donde tenía la práctica abierta. El 11, ¿no? Sí, vamos a hacer el 11 o empezar a hacerlo, a plantearlo y eso. Ustedes vieron, digamos, en teórico, no sé, vieron todas las técnicas ya de derivación. Creo que tuplas vieron. Clic, clic. O al menos les tiene que sonar. Ahí en el chat dicen que terminaron de ver lo de Wiki Precondition. Ah, bueno, sí, ya pasó. Entonces, Transformer. Eso, aparte de Transformer, no lo entendí. ya está en el imperativo, listo. Está bien, sí, eso es todo de derivación de programa imperativo. Perfecto. Creo que el profe usó tupling. Sí, tupling sería lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, vean el ejercicio 11. Dice, no sé por qué tanto despacio. Dice, calcular la cantidad de números pares e impares de una lista dada. Recorriendo la lista una sola vez. Y bueno, ayuda a utilizar tuplas. Esto de ayuda a utilizar tuplas significa que al momento de especificar el problema, hay que usar tuplas. Entonces, ¿cómo podemos especificar esto? Yo tengo una función, si quieren podemos, no quiero poner un nombre largo porque después la derivación, voy a poner f de vuelta, por el bien mayor. F de x y s, toma una lista, ¿no? Dice, yo tengo una lista y tengo que contar la cantidad de pares e impares. Ustedes saben contar los pares, saben contar los impares, pero ¿cómo podemos hacer esto en notación de lista, de tupla? Profe, disculpe la interrupción. ¿Arriba no habría que poner el caso base de F? No hace falta, porque el caso base está acá.
O sea, vos ya decís como F es esto, listo, no hay más problema. F toma una lista y vos llamás a G. Y está todo Claro, sí. acá. Es más, de hecho, si te iluminaras de arranque y decidieras no intentar derivar G, igual no te haría falta, porque ya está G. Dije Claro. G dos veces, ¿verdad? Dije G dos veces. Sí, no sé. F es un caso Sí. de particular de G, así que. Claro, por eso, si vos te iluminás y derivás G de una, no te haría falta derivar F, pero nada, Sí. digamos. Bueno. No sé, ¿quieren que pongamos otro nombre a la ejercicio? No sé. Otra letra podemos usar. PI, de pares impares. ¿Les va esa? Tupla. Cantidad de pares. PI. Bueno, Sí, pasa que es muy largo el nombre. Los nombres largos no son Para la derivación prefiero tener un nombre mejor. Entonces, para la derivación y para la vida. Eh, tupla, ¿no? Tiene pinta de algo que está entre paréntesis. Por empezar. ¿Cómo podemos calcular, o no calcular, sino especificar en una tupla la cantidad de pares y la cantidad de impares? Pensando que queremos recorrer una sola vez. O sea, adelantándonos al programa. Digamos. ¿Qué es una tupla? ¿Se acuerdan lo que es una tupla? sí, Tenemos acá. profe, Sí. un par. Puede ser sí. un par, puede ser una terna también, puede ser. Pero un sí, par, sí. un par nos serviría acá, ¿no? Dos cosas. Podríamos crear dos funciones, una que cuente los pares y otra los impares. Ajá. Claro. Y de Bueno, este lado, ¿qué pondríamos, por ejemplo? Cant par y Cant cant par. impar. Cant par de XS, ¿no? Sí. Y acá cant impar. O imp, bueno, XS. Bien, perfecto. Ahora bien, estas funciones no las tenemos, ¿no? nos toca derivarla, especificarla y derivarla. Podemos dejarlo como. No podemos dejarlo como ejercicio, pero tenemos que usarlas. Vamos a definirlas y asumir que tenemos la definición correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo especificamos CANPAR? O mejor dicho, ¿cuál sería el programa que te calcula CANPAR? Vamos directo con el programa. CANPAR de vacío, ¿qué va a dar? ¿Cuántos números para en una lista vacía? Claro. Vacío. ¿Vacío? Esto devuelve un número. ¿Cuántos números pares hay en la lista vacía? 0. Ahí está. ¿Cuántos números pares hay en la lista Con no al menos vacía? un elemento. Vacío y. ¿Hay un solo resultado para acá? ¿O depende de algo? ¿Qué resultado es? De los elementos, ahí habría que ver si el X es par. Si lo es, sumar 1 y seguir recorriendo la lista. Bueno, ¿cómo haríamos eso? X mod 2 igual a 0, si se cumple esa condición. Bueno, Podríamos hacer un análisis por caso, ¿no? O podríamos hacer pattern matching. Generalmente esto ya lo van a ver después, pero en las derivaciones les sabe quedar análisis por casos, por lo general. Pattern sí, matching mucho. pero está bien, todo lo que dijeron los dos está bien. O sea, tenemos casos, ¿no? Tenemos un if o algo por el estilo. Entonces tenemos, si es par, ¿qué dijimos que hacía? Sumamos 1 y seguimos recorriendo la lista. Hacemos recursivamente con XS, ¿no? Si es otherwise, Acá no es 2 puntos, sino. Igual. Y el. la flechita de implicación, ¿no? No, es el igual y ahí va el OR bitwise. Ese. Bien, entonces, en el caso otherwise,
No me acuerdo si iba con también así. Creo que sí. Igual esto no, la onda no es compilarlo, así que... No, pero bueno, es la definición. Claro, es cierto, no está en Haskell, todo esto es pseudocódigo. Así que no me acuerdo cómo se escribe en pseudocódigo. Es lo mismo. No importa. Cuestión. A ver, no se entera. Esta definición digamos, convincente, ¿no? Digamos, si es par sumo 1 y sigo recorriendo, y si no, sigo recorriendo sin sumar 1. Entonces, supongamos que tenemos esta definición. No sabemos si es correcta porque no la derivamos, pero digamos, tiene buena pinta y la vamos a usar para el caso este, ¿no? Lo ideal sería que usted la derive. A partir de la especificación que sería una contatoria, etc. Pero entonces, fíjense, si de este lado tenemos Kant par XS en las especificaciones, y tenemos Kant imp de XS en esta especificación. ¿Hace falta Kant imp realmente? ¿Realmente quieren que hagamos otra función Kant imp? ¿O podemos expresarlo de otra forma esto? Si pensamos en que queremos recorrer una sola vez la lista. Con los pares sumamos una cantidad impar. Claro, pero ¿cómo podremos...? Nosotros tenemos una lista y sabemos cómo sacar los números pares. Asumamos que no sabemos ni podemos saber cómo sacar los números impares. ¿Qué haríamos? La longitud menos la cantidad de pares. Exacto. Esta me parece una especificación tremenda. Me parece una tuple hermosa. Y ahora, bueno, tenemos que derivar esto, ¿no? Entonces, tenemos que derivar el programita que lo resuelve. De nuevo, hacemos inducción sobre qué. La longitud de la lista. Sobre longitud. Entonces, el caso base sería vacío, ¿no? Y nos va a quedar. Vamos a tener el XS que tenemos vacío. Y ahora. Dice acá. No tenemos mucho para hacer. Pero no podemos hacerlo de rango vacío. Ya no tenemos esa alternativa. 0, 0. Es un paso válido poner 0, 0 acá. Ah, definición de longitud. Definición de longitud. ¿Podemos aplicar otra definición? Definición de Kant par. O sea, el caso base. Exacto. Me fue todo el pasto. A ver. Bien, podemos aplicar esas dos definiciones. Entonces, y como bien anticipaste, el resultado va a ser 0. 0 menos 0 es 0. Por aritmética es 0. Para hacerlo bien un revisito. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro caso base. Que tiene sentido, ¿no? Una lista vacía tiene 0 impares y 0 pares. Ahora bien, caso inductivo, acá donde se pone, como siempre, el caso interesante es inductivo. ¿Qué querido que es? Acá es donde hay que hacer algo nunca antes visto, ¿no? Dada la definición de Kant par. Acuérdense que tienen, como decirlo, o sea, una cota más en este ejercicio. Tienen que recorrer la lista una sola vez.
tal y como están las cosas, ¿cuántas veces recorrerían la lista acá? Dos veces. Bien. Bien. Igual, perfecto. Igual ya vamos a llegar al momento en que eso queda bien. Sí. Pero sería dos veces porque se recorre la primera vez para ver los pares y la segunda para después restárselos. Claro. Claro. A dos Claro. veces De en par. hecho, por cómo están implementadas las cosas en Haskell, acá le recorrerías 3 veces, pero Eh, el cardinal te recorre la lista, me parece. bueno, sí, es cierto eso. Pero ¿qué podemos, digamos? Estamos acá, ¿no? Y tenemos lo mismo, las mismas herramientas que antes. Tenemos o sea, la definición de longitud, si queremos aplicarla, o la definición de CANPAR. Pero ¿qué pasa con la definición de CANPAR? ¿Qué pasa con el caso de X seguido de XS? ¿Qué cosas podríamos aplicar acá? ¿Cuáles opciones tenemos? ¿Podríamos sacar un X como uno? O sea, contar un elemento. Mm. O sea que Pero no asumirías que X es par, digamos. claro, asumiría Bueno, que es el problema. No está sé bien si. esto. Digamos, ¿cuál es el problema acá? Que la definición depende de cómo sea X. Entonces, hay que separar en casos, sí o sí. Hay que considerar cada caso por separado. Entonces, acá vamos a aplicar definición vamos a aplicar definición del cardinal y también vamos a aplicar definición de CANPAR, caso x mod 2 igual a 0. ¿No? Después va a haber que derivar el otro caso. Pero ahora asumimos que x es par. ¿Sí? Entonces, asumiendo eso, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo reemplazamos la definición? Uno más cantidad par de XS. Y acá también, ¿no? De este Y lado. ahí también. Y la longitud sería uno más cardinal de XS. Esto es S más 1. Bien. Ahora podemos hacer. Hay un paso muy fácil acá que es aritmética. Nos queda opa, no, pará. Acá cometí un error. Esto es así. ¿No? Porque si no me iba a quedar. O sea, este es un más es un menos en realidad. ¿No? Porque restamos todo este coso. Y ahora sí, este más 1 menos 1 se nos va y nos queda longitud de XS menos CANPAR XS. Muy parecido a la hipótesis inductiva, con la diferencia de que hay un 1 acá que está ahí. ¿No? Entonces, acá viene el paso clave de la técnica de tuplas, que es, ¿saben lo que es? ¿Se acuerdan? Acá hay otro truco mágico. El paso clave de resolución por tuplas. Podemos hacer tipo como hacíamos con la evaluación lazy,
no sé si es lo mismo, pero decir que A vale algo y que B vale otra cosa. Introducimos Claro. variables locales. Varios local, acá también dije en el chat, definición local. Eso. Exacto, definición local, ¿no? Entonces, metemos A, que es igual a algo, ¿no? ¿A qué será igual? Cantidad par XS. Perfecto, me gusta. Eh, ¿Y algo más? ¿O solamente hacemos eso? Metemos el A. Yo voy a ir poniendo acá, y esto es A, y esto es A. ¿No? Recuerden que queremos aplicar hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva, bien, eso me olvidé de decir. ¿Cuál es nuestra hipótesis inductiva en este caso? Voy a poner así. Se me va a poner con los puntos. ¿Cómo sería nuestra hipótesis inductiva? Y es la especificación que se dio para XS. Esta, bien. ¿No? Esta es la hipótesis inductiva. Entonces, queremos aplicar esto en algún momento. No estamos llegando, al menos del lado este, ¿no? Pero en la definición local, eh, bien, acá la notación creo que es así, perdón. Definición local, y acá ponemos, como lo hacemos en Lazy, ¿no? Doble corchete A igual a, ¿no? Si llegáramos a algo igual a esto, podemos aplicar hipótesis inductiva. Pero yo quiero que se replanteen si basta con esta introducción nomás o hay algo que por ahí nos hace falta. El A me gusta, digamos, me gusta que A sea par de XGs, porque se parece a esto que está acá, ¿no? Podemos introducir un B y luego hacer igualdad de pares. Bien. ¿Y el B a qué sería? La longitud de la lista. Perfecto. Entonces, ok. Entonces acá tenemos B menos A. Igualdad de pares, decís. Vos fíjate esto. Que si hacemos eso, bueno, va a quedar. Hacemos igualdad de pares. Está queriendo esto, ¿no? Pero vamos a darle cosa. Igualdad de pares significa que ahora construimos una tupla, ¿no? Donde A es como lo pusimos acá, ¿no? Y B es lo que se pone. ¿Y pinta de qué le ven a eso? ¿Podemos aplicar hipótesis inductiva? Estamos cerca.
acá el kit de la cuestión es que cuando introducen variables locales tienen que pensar bien o sea, por qué y qué definición hacen, digamos. Claro. Podríamos entonces haber definido la B como longitud de XS menos cam par de XS menos A. B menos A. Como la longitud de 15 menos A. Claro. Eso me gusta porque fíjate que ahora AB pasa a ser esto. Y ahora podemos aplicar hipótesis inductiva. Esta es nuestra hipótesis. Sí, ahí dijeron que sí. Ah, bien. Podemos, porque acá tenemos exactamente eso, ¿no? Entonces, aplicamos hipótesis inductiva y ¿qué nos quedaría? ¿Qué tengo que poner acá? Igual para redefiniste el B, ¿no? Cuando introducimos las definiciones locales, ahora quedaron así, digamos. Bueno, fíjate cómo te quedaron las tuplas. Perdón, acá es B, ¿no? Bien. Arriba también. Arriba. Gracias. Entonces, perfecto. ¿Qué tengo que poner acá? No sé si lo dijeron. Cantidad par menos 1, XS menos cantidad par XS. Esa es la. Esa es la definición de la función, digamos. Claro. Digamos, estamos. Nosotros Nosotros estamos. estamos queriendo especificar cuál es cuál es la función que estamos derivando. Claro. Esta era nuestra función original, ¿no? PI. Nuestra hipótesis inductiva dice esto. Vamos a hacerlo más claro, ¿no? Tu hipótesis inductiva dice sí. PI de XS es esto. Ahí está, eso mismo. Ahora, ¿qué tenemos que poner acá en el signo de pregunta? Pi de XS, profe. Por, ¿cómo se llama? Plegado. Por. Bueno, no sé si se le dice plegado, pero claro, la usual hipótesis de derecho por Sí, izquierda. hipótesis, claro, sí. Bien. Fíjese que esto ya es un algoritmo, ¿no? Estamos diciendo, bueno, mira, el caso inductivo, o sea, el caso base es 0, 0, caso inductivo es 1 más A y B, donde A y B es la llamada de invocación recursiva, ¿no? Pero no terminó acá porque solo hicimos falta para otro el caso, claro, hicimos solamente para el caso par de X. Entonces ahora ustedes tienen que resolver para el caso impar. Y terminar de, bueno, Sí. de expresar la definición de pi, ¿no? Si les parece raro, fíjense que es porque pi devuelve una tupla. Entonces por eso va. Claro, Python pi es de tipo pi es de tipo lista de num. Perdón, yo me perdí el último. Ahí
vamos. Le devuelve una tupla en un. Al último, ¿qué pasó? ¿Qué se hace con el 1 más A? Ah, Al Queda final. ahí. Ya esto estás. queda. O sea, este es es como tu algoritmo, ¿no? Es como lo que habíamos hecho antes, por ejemplo, acá, ¿no? Cuando terminaste de derivar esta función, te quedó este cacho, ¿no? Sí. En este caso te quedó esta tupla que dice 1 más A y B, donde AB es esto, ¿no? Entonces es como que decís, mira, esta es la solución, pero primero resolveme el par AB, ¿no? Así puedo poner los numeritos Ah, acá. bien. Eso es. Bien, bien. Profe, yo tengo la misma duda que Betina, o sea, ¿cómo llevamos eso a Haskell? ¿Con corcheta, así como está? ¿Cómo se Las implementa? tuplas son con paréntesis y la definición local es con un where. Ah, está. Te Claro. quedaría una cosa así. Sí, de hecho las tuplas son iguales, son paréntesis y divididas con coma. Sí, te quedaría. Bueno. Así te quedaría. Exacto. Pruébenlo después. Así no nos creen. Profe, y una consulta, ahora que, bueno, ya más o menos estamos aprendiendo a derivar, si Mm. se nos presenta un problema que no se nos ocurre simplemente cómo resolverlo de una, Mm. ¿conviene perder tiempo pensando cómo lo haría alguien así de una en Haskell o especificarlo y derivarlo para ver con qué me encuentro? O sea, que la propia derivación me lo resuelva, por así decirlo. Eso, bueno, eso depende, digamos, Depende- es una decisión, pero ¿cuál es la ventaja, digamos? O sea, ¿cuál es la desventaja de derivar programas? Es que no es No, fácil. no es fácil, pero no tenés ninguna fase de testeo, digamos. La fase de testeo acá es. Claro, la ventaja es que es correcto. O sea, es que si vos lo derivás, tu programa es correcto en base a la especificación. Si no te la mandaste en ningún lado y está bien especificado, tu programa es totalmente correcto y lo podrías poner en un marcapaso, en un. Claro, pero si no estás seguro y querés corroborar, podés ir a Haskell. Si Claro. vos, claro, la otra es verificar. Es decir, vos haces un programita y querés ver que verifica con una propiedad. Que eso es lo que hacemos antes de derivar programas. Tenemos nuestro programita y queremos verificar una propiedad, ¿no? Esto es, digamos, ¿cuál es el chiste de derivación? Es que son programas correctos por construcción, se llama. Porque vos lo especificaste nomás y después, usando reglitas matemáticas, ¡pum! Tomá, un programita. No tuviste que pensar en el programa. Tuviste que pensar en toda la demostración. ¿Viste? Pero, Bueno, no pero lo tuviste bueno, que pensar, bueno, es debatible, pero. sí, sí, no tuviste que pensar en el programa, pero sí en la demostración. De hecho, hay un teorema que dice que todas las demostraciones son programas. Hay un programa embebido ahí. Sí, Es sí, medio sí. loco, pero... Sí, pero es increíble como no sabiendo cómo hacer algo, mm, terminás haciendo un programa correcto incluso. sí, es que es todo parte de lo mismo, digamos. Es como... Igual fíjate que como que la lógica del programa está medio metida en la Claro, o sea, especificación. la forma en la que fuiste derivando y los pasos que hiciste mentales te llevan a esto, digamos. Eso es lo loco, digamos. Sí, como mínimo tenés que saber plantear qué casos base y Claro, o qué sea, caso tenés que inductivo. tener una idea de qué hacer. Sí, 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 digamos, todo esto de partición de rango, eso no es trivial, digamos, es algo que hay que estudiar y que... Pero, asimismo, los ejemplos que vemos son todos de tipos siempre numéricos. Eh, bueno, igual te basta con esto para hacer cualquier. Sí, no digo nada, estaba pensando en voz alta. Bueno, terminamos acá. Cualquier cosa, consulta, Slack, como siempre. Slack, Voy mail. a tratar de, en breve, mañana posiblemente, suba alguno de estos ejercicios. Así los tienen en Classroom. Me estaría faltando de derivación, subsegmentos y. Sí, sus segmentos en el libro y o en el teórico está bastante detallado. Así Sí. que véanlo por ese lado y cualquier cosa consulta. Y el después ejercicio 10 está en el libro de Javier Blanco, pero ocupa Ahí 3 está, o 4 perfecto. páginas. Usen ese como guía. Y acá acuérdense que falta el caso impar para que lo hagan. es muy parecido. Sí. Bueno, Entonces la próxima clase arrancamos con imperativo. tengo entendido que sí. Bueno, Bueno, vamos cerrando. Perfecto. Bueno, gracias. Nos vemos. Nos vemos.